Uno de los temas interesantes de la filosofía, especialmente de la historia de la filosofía y más precisamente de la historia de la filosofía antigua, es la aparición de los sofistas y también de Sócrates en el mundo del debate ateniense y en general el mundo del debate griego eh, en un gran aspecto de sentido, un gran conjunto de sentidos interesantes que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que quiero recordar es que antes de la aparición de los sofistas en el siglo VI antes de Cristo y su continuidad en el siglo V, eh, la filosofía había nacido con figuras como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, preocupada por las primeras causas, los primeros principios de la totalidad. La idea que más o menos estos llamados filósofos físicos tenían en la cabeza era tratar de dar una explicación del origen o de la primer principio, lo que ellos llamaban el arjé, del que podrían derivarse todas las diversas cosas y elementos del mundo que podemos observar. Nosotros observamos, por ejemplo, en el mundo que hay árboles, que hay gente, que hay piedras, que hay animales, etcétera. Toda esa diversidad tenía que tener un mismo principio, un mismo arjé. Y es por eso que, por ejemplo, la figura de Tales lo que hace es encontrar, detectar ese primer principio en el agua. Y él dice más o menos algo así, lo siguiente, ¿no? Él dice todo proviene del agua de alguna forma. Lo sólido es como agua condensada. Por ejemplo, una piedra, un trozo de madera, son formas diferentes, son productos de formas diferentes de condensación del agua. Y el agua licuada es otro estado del agua, que es por ejemplo el agua, los aceites o cualquier otro líquido, es agua licuada. Y el agua expandida o rarificada, como los gases, las nubes, etcétera, también es derivan del agua. Entonces, lo que decía Tales es que todo tiene su principio en el agua. Con esto, los filósofos, como Tales de Mileto, toman distancia de la explicación de los mitos, de la explicación mítica. Por eso hay una diferencia en la filosofía, en el mundo griego, entre mitos y logos. La explicación mítica que se encuentra en el mundo griego se encuentra consignada, por ejemplo, en los textos de Homero, la Ilíada y la Odisea, y los textos de Hesiodo, por ejemplo, la Teogonía o los trabajos y los días. Y allí se explican el origen de las cosas y la naturaleza de las cosas, echando mano a relatos míticos donde intervienen la relación entre dioses, los dioses del monte Olimpo, y los héroes y los seres humanos, los héroes guerreros como Aquiles y otros más. En cambio, la filosofía
comienza a independizarse de esa forma de pensar, eh, tomando distancia del discurso mítico y tratando de encontrar las primeras causas, los primeros principios, solo recurriendo exclusivamente al discurso racional, sobre la base de la razón misma, es donde se trata de encontrar justamente las primeras causas, los primeros principios, el arjé. Pero hay un detalle que caracteriza a estos primeros filósofos, los filósofos físicos y después Heráclito y Parménides y otros filósofos más del siglo VII, siglo VI antes de Cristo, y es que todos ellos eran vistos de manera como personas extrañas por los ciudadanos de las polis. Los ciudadanos de las polis, de las comunidades políticas, de las pequeñas ciudades-estado que conformaban el conjunto, lo que llamamos Grecia, la Grecia clásica. Ellos, las personas de a pie, podríamos decir, se dedicaban al trabajo, pero también se dedicaban al comercio, se dedicaban a la agricultura, a la navegación y estaban emparentadas con la cultura básica que todos tenían, que era la cultura basada en los textos de Homero y de Hesiodo, y les interesaban las cuestiones prácticas. La elucubración, la pregunta por los primeros principios, por el arjé, las primeras causas, era algo que les parecía raro. Y de hecho, inclusive los filósofos, como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, postulaban a veces el rechazo a los dioses de la ciudad y también postulaban algunos la afirmación de otros dioses. Y esta relación con los dioses de la ciudad era importante, porque en el mundo griego no es que la religión se basase en lo que en el mundo cristiano o judío se llama la fe, que es la convicción interior. No, más bien la idea de creer en los dioses supone que uno está dispuesto a comprometerse con los trabajos de la polis. Si la polis necesita de mi apoyo, yo reafirmo que estoy dispuesto a apoyar, trabajar con la polis para construir un puente, para construir un puerto, para ir a la guerra, etc. Diciendo que creo en los dioses de la polis, los dioses de la ciudad. En cambio, los filósofos, al decir que no creen en los dioses de la ciudad, lo que afirman o lo que sus conciudadanos interpretan es que ellos no estarían dispuestos a comprometerse con los trabajos de la polis. Por eso había una especie de rechazo, de distancia respecto de estos filósofos. Además, se ha de suponer que estos filósofos no se dedicaban a la vida del trabajo porque supuestamente eran gente que tenía algún tipo de recursos o dinero o cosas por el estilo. Seguramente algunos de ellos pertenecían a la élite aristocrática o lo que fuere. Pero hay un elemento que Guthrie, historiador de la filosofía griega inglés, que es sumamente importante en los estudios sobre el tema, señala en un libro pequeño que se llama la Historia de la filosofía griega o los filósofos griegos, no el volumen de varios tomos, digamos, sino un volumen mucho más breve, señala que
Con los sofistas se produce un giro importante en la filosofía griega. Los sofistas lo que hacen es dan lo que se llama un giro, así lo dice Guthrie, un giro hacia el humanismo. Un giro hacia el humanismo. ¿Qué significa ese giro hacia el humanismo? Que ellos se comienzan a preocupar por las cosas que le interesan a la población común y corriente. Ya no se preguntan por el arjé, por los primeros principios, sino comienzan a preocuparse por cuestiones de la vida social. Los sofistas comienzan a ser en el siglo VI considerados como sabios. Muchos de ellos estaban dedicados a la actividad médica, la observación, por ejemplo, de ciertas plantas y cómo esas podían servir para aliviar ciertas enfermedades a las personas. Y en el siglo V, los sofistas comienzan a preocuparse especialmente por una virtud particular, que es lo que ellos llamaban la virtud de la retórica. La retórica era, en cierto modo, el arte de poder persuadir y de poder convertir un argumento en un argumento fuerte, persuasivo, capaz de lograr vencer en el debate público. Esto se articula con otra idea fundamental, es que estos sofistas van viajando de una polis en otra polis y comienzan a darse cuenta que las leyes o el orden en el que se ha establecido en cada polis no estaba basada en la naturaleza, no era un orden natural, sino que era un orden dado por acuerdo o por convención. El orden natural era llamado el orden de la physis. Ellos se dan cuenta que en una polis y en otra polis las leyes y el orden, lo que mandan, las leyes y las otras cosas que organizan la polis, no cambiaban de una ciudad a otra ciudad. Ese cambio les hacía pensar que en realidad las leyes estaban dadas por convención. Algunos sostuvieron la tesis de, ¿cómo se llama?, de un contrato social que después va a ser retomado con mucha fuerza durante la filosofía política moderna. Hobbes, Locke, Kant en general. Hasta actualmente, digamos, por ejemplo, John Rawls fue también uno de los últimos que apuntó a la idea de un contrato social. Pero otros sostuvieron que, que en realidad lo que sucedía es que en cada polis, en cada ciudad, gobierna o impone las leyes el más fuerte. Entonces, alguien como Trasímaco, que aparece, digamos, representado en la figura de Trasímaco de Platón en la República, afirma que en cada polis, Calícles también, digamos, en cada polis gobierna el más fuerte. Por ejemplo, en una polis aristocrática, los aristócratas son los más fuertes y ellos son los que gobiernan e imponen las leyes. En una polis oligárquica, los que tienen el dinero son los que tienen la capacidad de imponer las leyes y el orden en la polis. Y en la naciente polis, en la naciente democracia de Atenas, en la polis de Atenas,
el pueblo es el más fuerte y es el que impone entonces el orden y las leyes. Y justamente es en el terreno de la polis de Atenas donde los sofistas comienzan a tener un mayor desempeño, un mayor aporte, un mayor espacio, porque justamente en Atenas es donde se había desarrollado ya en el siglo V un conflicto político entre los defensores de la aristocracia y los defensores de la democracia. Claro, los atenienses sostenían que solo podían gobernar las personas que habían nacido en Atenas, de tal manera que los sofistas, que eran extranjeros, no podían gobernar, pero en un orden, en una polis ya democrática, los sofistas cumplieron un gran papel. ¿Por qué? Porque la forma de elegir las autoridades y de tomar decisiones en Atenas era reuniendo a los ciudadanos en la plaza pública y ellos comienzan a escuchar, por ejemplo, las diferentes propuestas o los diferentes candidatos y esos candidatos, después de haber dicho lo que piensan hacer o sus propuestas, van a ser, los ciudadanos van a votar bajo la lógica de un ciudadano, un voto, y gana justamente el candidato que logra la mayor cantidad de votos. Entonces, en ese contexto es importante no tanto saber de lo que se está hablando, ni tampoco tener ciencia o conocimiento respecto de lo que se está diciendo, sino más bien la capacidad de persuadir a la asamblea. La capacidad de persuadir a la asamblea. Es en ese contexto en el que las familias que tenían ciertos recursos, que no podían ser aristocráticas, pero que tenían ciertos recursos económicos, contrataban los oficios de los sofistas y les enseñaban a sus hijos, a los hijos de esas familias, el arte de la retórica, la capacidad de persuadir para que pudiesen conseguir tener éxito en la contienda política, para que pudiesen ganar en el debate público. Entonces, es allí donde la retórica comienza a tener un gran espacio. Además, hay otro elemento adicional que caracterizaba a la posición de los sofistas, y es que ellos afirmaban que no era posible tener conocimiento. Eh, para el ser humano, lo único que es posible es tener puras opiniones y no la capacidad de tener un conocimiento seguro sobre alguna cosa. De tal forma que la retórica era, en cierto modo, la confrontación de opiniones a través del uso adecuado del lenguaje, del lenguaje persuasivo. En ese contexto, ellos entendían que el campo de la política se convertía en una especie de campo de batalla donde en cambio de luchar con escudos y espadas como lo hacían los personajes de la Ilíada y la Odisea, lo que hacen es más bien luchar con palabras y con artificios verbales. Entonces, la lucha era la lucha a través de la palabra, a través de justamente la capacidad de persuadir.
Sócrates va a aparecer en ese contexto como alguien que va a defender y va a rechazar esa posición y va a defender la posibilidad de conocimiento o la búsqueda de conocimiento, a reencauzar la filosofía hacia la búsqueda del conocimiento, pero esa ya es otra historia de la que hablaremos más adelante. Pero lo que quiero subrayar ahora es lo siguiente, y es que en la apología de Sócrates aparece justamente, la apología, ese texto de Platón, la apología de Sócrates, aparece justamente la idea de que uno de los que acusa a Sócrates y coloca a Sócrates, condena a Sócrates a la pena de muerte, son los sofistas. Y es por eso que Platón, que fue un gran admirador de Sócrates, toma distancia e inclusive rencor frente a los sofistas. La, en ese sentido, los textos de Platón, los diálogos de Platón, nos presentan una imagen muy peyorativa tanto de la retórica como de los sofistas. El discípulo de Platón, que se conoce como Aristóteles, más bien va a revalorar la retórica, le va a dar un lugar importante en la polis y en la deliberación política, porque no solamente eso dice Aristóteles en su retórica, no basta solamente con decir las cosas de manera verdadera, sino que también hay que saberlas decir de manera persuasiva. La retórica es un elemento importante de la vida política, decía Aristóteles, tanto en la política como en la ética nicómaco como en la retórica. Es el espacio, la polis es el espacio de la deliberación y es el espacio en el cual las personas se muestran a través del discurso. Y es ahí donde la retórica entra a tener un papel importante dentro de la filosofía. Entonces, la retórica como la virtud principal que desarrollaron los sofistas, entonces fue rechazada por Platón, pero fue revalorada por Aristóteles. Bien, nosotros nos quedamos aquí. Si les ha gustado ese material, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal para tener información sobre esos temas y activen la campanita para poder, ¿cómo se llama?, recibir notificaciones cuando suba un material. Conmigo será otra oportunidad y gracias a todos y a todas. Chao.